Vamos a leer el capítulo 3 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo. Se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitarán y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. Netzahualcoyotl. La neblina era apenas coloreada por una tímida línea dorada que dibujaba el contorno de las montañas del oriente en ese inminente amanecer. Por estar rodeada de cuerpos de agua, a esas horas de la madrugada, el fino velo gris de humedad se cernía sobre la gran Tenochtitlán. Aunque no podía verlo, Moctezuma sabía por el tinte rosáceo con el que se pintaba el cielo del oriente que el sol estaba a punto de salir sobre el filo de los volcanes y la claridad que traería a esa isla que parecía estar sepultada en un embrujo indescriptible empezaría a disipar la bruma para hacer discernible el perfil de la ciudad, con todos sus grandes edificios de majestuosas pirámides. Las lámparas de las calles que quemaban los últimos rescoldos de su combustible de diversos aceites, como aguacatl, pescado o tapir, apenas dibujaban avenidas de vapor. Un leve vientecillo, combinado con el sol que despuntaba, hicieron que el espejismo de bruma empezara a desmenuzarse en un polvo de luz. Moctezuma esperó paciente a que la niebla se levantara como siempre, para admirar el centro de la majestad azteca en medio del gran trazado reticular de calles. A sus 8 años cumplidos, le gustaba visitar ese Tzacuali, que estaba un poco alejado del centro ceremonial de la isla. Lo hacía seguido, 3 o 4 veces al año, ya que la altura de ese basamento escalonado le permitía apreciar la extensión completa de su ciudad y todos los edificios que había, tanto en ella como en Tlatelolco, además de vislumbrar en lontananza las ciudades en las riberas de los lagos. En ese templete, que aludía a la antigüedad tolteca, disfrutaba la brisa húmeda que le lamía el rostro, mientras admiraba la magnífica vista que ofrecía la altura de esa pirámide trunca, construida encima de una elevación de terreno en el barrio de Teopan. Desde la plataforma superior se apreciaba la fisonomía de Tenochtitlan y los lagos que la rodeaban, algo que el príncipe mexica siempre consideró como una visión que se antojaba de ensueño y que le llenaba de admiración. Muy frecuentemente iba a ese lugar para reflexionar y celebrar una especie de ritual personal que adoptó desde que le fue enseñado. Se trataba del Moyolnonantzi, el ritual de meditación que los antiguos tomaron como una especie de diálogo con el moyoyo, el yoyotl, el corazón propio, como camino para convertirse en sabio tlamantini. Él seguía ese ritual desde que lo aprendió, y así sentía que cumplía sus promesas dadas a su abuelo y a los sabios miembros de la hermandad secreta que seguían un camino de sabiduría ancestral escrito en la palabra antigua, en los Huehuetlatoli. Pero, sobre todo, con ese ritual sentía que de esa manera renovaba sus votos de fidelidad ante las figuras de piedra de su dios Quetzalcóatl, que se erguían junto a su derecha y a su izquierda. Un golpe de viento fuerte terminó de barrer el manto plomizo que cubría la ciudad, y Moctezuma pudo ver que el astro que sus enemigos relacionaban con el dios Huitzilopochtli ya asomaba encima del horizonte. Su luz blanca y vaporosa empezaba a acariciar las calles, que poco a poco comenzaban a animarse de actividad. Los tibios rayos de luz del amanecer se proyectaron sobre la espalda del templo mayor. Al tiempo que la ciudad se desperezaba, vio el tráfico de embarcaciones que llegaban de tierra firme
y se iban acercando a la isla. También vio que los canales en la isla se espesaban en el trajín tortuoso del amanecer. El cielo se tiñó de ámbar cuando el sol tendió hilos de luz entre las nubes y los recovecos que la niebla iba abriendo al esfumarse en el aire, permitiendo que los haces de claridad penetraran como sables de vapor que iban acuchillando Tenochtitlan con rayos de tibieza cálida, y en los pétalos de las flores las lágrimas diamantinas de la aurora lanzaban destellos que atestiguaban el amor del sol. El príncipe dedicó un momento para beber como en éxtasis aquella visión, cuando un escalofrío recorrió su cuerpo al ver la ciudad en todo su esplendor. Los trinos de los pájaros llenaban el aire de música, mientras retozaban en los árboles que cubrían la isla en una alfombra verde. Su padre y los tlatoque que le precedieron habían hecho un magnífico trabajo cuando en años anteriores llevaron a la isla desde los confines del Anáhuac toda clase de frondosos árboles, como chapulixtles, tepozanes, encinos, capulines y sauces, y los resultados se empezaban a apreciar. Una ciudad llena del contraste de grandes edificios blancos con el verdor de la vegetación formaba una visión tan hermosa que nublaba los sentidos del que pudiera apreciar ese tipo de belleza. Verde y blanco sobre la isla bajo el celeste de la bóveda. Pensó que era una hermosa mezcla de colores. Esa combinación era mucho mejor que el rojo que cubrió la isla por mucho tiempo, en sus pesadillas de pequeño, cuando su mente estaba invadida por el sentimiento traumático de creer que el mundo había sido creado de un solo color, cuando en su mente la gama de todos los otros matices había sido reducida a uno solo, el rojo, rojo sangre. Así lo veía, como si el escarlata fuera el color de un mar que todo lo inundaba. Ese tono que por mucho tiempo dominó todo el pensamiento, desde que su mente grabó su primera memoria, cuando empezó a tener uso de razón a muy tierna edad. Ese matiz rojo que se instaló en todo su ser después de una experiencia que tuvo cercana a la muerte, cuando iba a ser sacrificado con muchos otros escuincles para hacer la función de Tlaloque, los infantes que ayudan al dios Tlaloc a crear las lluvias. Según las leyendas, esos mocosos son los encargados de quebrar los cántaros, creando los estruendos que preceden a las lluvias, ya que esas ollas, una vez rotas, liberarán el agua que contenían y que es tan necesaria para dar vida a las cosechas. Aunque se tardó años en comprenderlo, por fin entendía que el mundo no era rojo. Aunque vio ríos de sangre correr por todo Tenochtitlán después de grandes fiestas y constató que, si llovía inmediatamente después de muchos sacrificios, toda el agua de la laguna alrededor de la isla también se tornaba roja. Eso le hizo despreciar por mucho tiempo la comida basada en los anfibios llamados axolotl, que tuvieran color rosado, porque pensaba que adquirían ese color debido a la sangre que tenían que tragarse al nadar en aguas rojas en esos días después de las frecuentes fiestas que realizaban los mexicas. Por las comisuras de su memoria brotaron fugazmente los recuerdos borrosos de ese día, cuando tuvo la experiencia que tiñó del color de los rubíes todos sus pensamientos. La vivencia que creó al monstruo que llenó de pánico su infancia, allá por la época en que apenas tenía poco de haber aprendido a caminar. Su madre y su abuela tuvieron que explicársela detenidamente para que pudiera procesarla y entenderla algunos años después. Le dijeron que estuvo encerrado en un corral con muchos otros niños en la casa de los sacerdotes, a un lado del templo mayor, esperando el turno para ser llevado a la piedra del sacrificio en lo alto del Coatepetl, afuera del templo de Tlaloc. Al no necesitar los sacerdotes más sacrificios en la festividad de ese día, por uno de esos momentos de suerte, como todos los que iban a abundar a lo largo de su vida, pudo salvarse cuando uno de esos sacerdotes del colibrí zurdo, que parecían horribles engendros negros con pelos de mazacotes
solidificados de sangre. Entró al corral y por diversión empezó a degollar a todos los escuincles sobrevivientes. Moctezuma se escondió en un rincón detrás del terror de los otros chiquillos, que se desgañitaban ateridos de espanto. Después le contaron que su abuelo había llegado apenas a tiempo para detener la masacre, cuando entró dando gritos, ordenando al verdugo detenerse, cuando ya solo quedaban 3 o 4 chilpayates vivos y todos los otros yacían tirados en el corral, retorciéndose en estertores de muerte, ahogándose en su propia sangre. Nunca tuvo duda de que ese fue el evento que marcó su vida, y a partir de entonces ese recuerdo creció al atestiguar al poco tiempo otra de las grandes ceremonias de la nación mexica, una festividad mayor al pie del Güey Teocalli. No recordaba lo que se festejaba y nunca quiso preguntar, pero casi estaba seguro de que eso pasó en la coronación de su padre, el rey Axayácatl, como Tlatoani de la Triple Alianza de México, Texcoco y Tacuba. Recordó que esa noche estaba cerca del pie de la doble escalinata con su familia, su madre, sus hermanos y hermanas, bajo la suave llovizna que se identificaba a través de la luz de las antorchas y que paulatinamente los iba bañando y teñía sus cuerpos y sus ropas de rojo, el rojo de la sangre que salpicaba desde lo más alto de los 113 peldaños del templo mayor. Recordó el alud de cabezas rodando y rebotando, y cómo algunas se quedaban quietas en algún escalón a medio camino, hasta que al ser golpeadas por otras que venían de arriba, continuaban su descenso. Así también los cuerpos de esas víctimas de sacrificio que caían desde el terraplén superior, dando tumbos al rodar abajo por el par de escaleras separadas por una alfarda, para acabar cerca de ellos, en la base de la gran pirámide, como macabros amasijos de huesos quebrados, sostenidos solo por el saco de piel que los envolvía. Parte de ese recuerdo eran las burlas de sus hermanos mayores cuando se reían al ver en su cara de espanto. Recordó perderse en la contemplación del charco de sangre que iba creciendo como si fuera agua. Se vio a sí mismo esperando el momento en que el charco estaba por tocar sus guaraches, ajeno al griterío de júbilo de la gente y sus parientes, tapándose la nariz por el olor de la materia escarlata que ya era muy fuerte. Su único temor de pequeño en ese momento era que una vez que aquel líquido viscoso lo rodeara y empezara a coagularse, iba a convertir el piso en una superficie resbalosa, ya que podía ver cómo los acuchilladores cerca de él batallaban para no resbalarse y caer al desmembrar los cuerpos y degollarlos bajo esa llovizna de sangre, lo cual correspondía con los rituales sagrados de su religión. En aquel momento y por instinto, se aferró más fuerte de la mano de su madre. Con el tiempo, su padre comenzó a llevarlos a participar en las guerras. En esos años se repetía que nunca podría cambiar esa percepción del mundo rojo. Cuando se preguntaba si algún día lograría cambiar esa visión que dominó su infancia. Sin embargo, ahí estaba esa ciudad verde y blanca, tan quieta que parecía que nunca pasaba nada malo en ella. Pero ese tipo de reflexiones no eran las que quería tener en esa ocasión en aquel lugar. Se había prometido que en ese día, como ya le había pasado varias veces, no se distraería, ni se dejaría dominar por el escozor que le producía pensar que algún día sería el dueño absoluto de esa majestuosa capital y de todos los dominios que abarcaba el Tlatocayotl azteca, que comprendía ya más de 300 señoríos vasallos de la Escantlatoloyan. Lo desconcertaba el pensar que el destino le tenía reservado ser el dueño y rey de toda esa majestad, según se lo había anunciado su padre y antes de él su abuelo, porque así estaba escrito en su tonali. Para empezar sus meditaciones, intentó pensar en las 2 altas figuras en forma de columnas labradas en basalto que estaban a su lado. Se trataba de 2 grandes columnas en forma de serpientes descendentes,
que tenían la cabeza descansando en el suelo con sus cuerpos elevados a lo alto y sus colas dobladas hacia atrás para terminar con sus cascabeles en dirección horizontal. Los monumentos eran la representación del momento en que a su dios Quetzalcóatl, el ser que siendo a la vez Ometeotl, el dios todopoderoso creador de los cielos y de Tlaltílpac, se hizo humano y descendió desde el Omeyocan para vivir entre los mortales en el Semanáhuac. Ahí, en lo alto de esa pirámide, le gustaba ir a reflexionar acerca de las indagaciones espirituales que formularon los antiguos filósofos toltecas y su abuelo Netzahualcóyotl, como la famosa pregunta Intlaltílpac Canmacti Itlatiu, que se entendía como un cuestionamiento sobre si era posible encontrar algo que satisfaciera el corazón de un hombre en la tierra, en esta vida, y que lo hiciera preguntarse a sí mismo si era posible ir en busca de algo. Entre otras cosas, recordaba también el dilema que hacía cuestionarse a los antiguos sabios sobre si era posible decir la verdad en la tierra, lo que él entendía como predicar la verdadera religión, la palabra divina de Quetzalcóatl. Solo haciendo ese tipo de reflexiones se convertiría en un tlalmaniquini, un sabio que puede encontrar cosas con la mente, como se lo habían explicado los maestros que le daban lecciones en las tardes de verano a instancias de su padre Axayácatl. Sus ojos se perdían en la distancia y le alegraba notar que el día iba a ser claro bajo cielos de cristal. Tenía una vista privilegiada desde esa altura, aunque no era tan espectacular como la del peñón de Tepetzinco, pero allá no había las figuras que tenía a su lado y que le ayudaban a inspirarse en sus meditaciones. Tenía mucho que meditar. Sacó algo de pinole de su morral para que el hambre no lo distrajera de la tarea de buscar la verdad. El Nelitzili, es decir, el ser verdadero, la cualidad de estar firme y bien cimentado o enraizado en Tlaltílpac. Caminó hasta una de las columnas y con la palma de su mano tocó la piedra labrada en forma de plumaje. Después de unos minutos, dio unos pasos e hizo lo mismo con la otra columna. Después procedió a sentarse en el piso, en medio de las dos columnas, al pie de la estatua del Tlamacasque Quetzalcóatl, una figura de piedra con forma de un hombre en posición de cúbito dorsal con las piernas flexionadas, la cabeza en alto vuelta hacia el este y sosteniendo en su abdomen el recipiente que manifestaba el deseo y la espera de ver llegar el día en que el recipiente habría de llenarse de la gracia divina que significaría el retorno del Dios barbado del Oriente, al volver en la forma de algo abstracto que Moctezuma no lograba todavía comprender, pero sabía que lo identificaría por el símbolo de la cruz. Esta figura, a diferencia de otras más sencillas que abundaban en los pueblos de ascendencia tolteca, había sido esculpida por un artista de Tenochtitlan y la había labrado con riqueza de detalles al estilo mexica, como el collar o pectoral colmado de adornos, sartales de cascabeles que le cubrían los chamorros y las muñecas, grandes aretes y un rimbombante penacho del cual colgaban largas plumas de quetzal. Había aprendido desde hacía tiempo que los tlamantinime toltecas habían diseñado ese monumento del sacerdote acostado para aludir a ellos mismos, cosa que muy pocos comprendían, entre ellos sus enemigos de la hueste de Huitzilopochtli, pues de otra manera ya hubieran destruido a todos esos monumentos que se encontraban por doquier y que existían desde los tiempos de los toltecas. Moctezuma se distrajo de sus obligaciones por un momento, mientras se recostaba a un lado de la figura tratando de imitar su postura. Desde muy pequeño, cuando empezó a preguntarse el porqué de las cosas, le había llamado la atención que los escultores de esa figura lo hubieran puesto en una posición que no era natural. Para comprobarlo de nuevo,
Puso las nalgas y media espalda en el suelo y recogió las piernas de la manera que la figura lo hacía, flexionando su cuerpo como tantas veces antes lo había intentado. Una vez más se aseguró de que no era posible tener solo la mitad de la espalda tocando el suelo y la otra mitad en ángulo hacia arriba para terminar con la cabeza vertical. Cuando menos no era posible para un ser humano de carne y hueso como él, a menos que tuviera la columna vertebral quebrada. Nunca supo a ciencia cierta el motivo por el cual los artistas toltecas lo tallaron en esa postura, a pesar de haberlo investigado toda su vida. Se sentía culpable por tan tonta distracción de su sagrado quehacer, por lo cual volvió a sus pensamientos, al Atlamatilistli, la filosofía que conjugaba el pensamiento que se conservó en un acervo muy antiguo que los toltecas transmitieron desde tiempos antiguos hasta ese día que él lo evocaba, y que comprendía el más grande esfuerzo racional por conocer el funcionamiento del universo desde su creación. Repasó sus conocimientos sobre el Omeyocan, llamada la mansión de la dualidad, en la que reside el principio dual y ambivalente que rige desde el Topán hasta el Mictlán y que subyace todas las cosas que experimentamos en la dimensión horizontal. Recordó cómo esa noción fue aceptada por su abuelo con ciertas reservas, nunca por completo, ya que siempre tuvo la concepción de que el Dios único, supremo e incognoscible en su esencia, quien vive en el lugar de donde se procede, el Tamuanchan, y es creador de todo lo que existe, porque es Tlalamanac, conocido como el que da cimiento o sostén a Tlaltilpac, no puede ser dual, ya que en él solo puede haber unicidad. Trató de comprender el por qué su abuelo tendría problemas para aceptar que el Omeyocan, o el sitio de la dualidad, y que era la dimensión superior donde habita Ometeotl, en el 13º cielo del espacio vertical, en una visión espacial del universo que era a la vez el lugar del origen cósmico, no era el lugar donde residía el creador del universo, pues él debía estar en todas partes y no encasillado en un solo lugar. Eso le hizo recordar el Iluicatl Teteocan, el lugar de la morada de los otros dioses en el 12º cielo. Repasó también sus conocimientos recientemente adquiridos en torno al principio supremo de su cosmovisión religiosa, la unicidad del Dios omnipresente, así como los 4 rumbos del universo que obtenía de sus lecturas de códices antiguos que le eran facilitados por los hombres de la Tlamachtiani, las personas beneméritas que comunican su sabiduría a los rostros y los corazones de los otros bajo el lema Inteix Inteyolo Nonan Nota Nishiwa. Pensó en ese Dios como la fuerza vital que lo impregna y cubre todo, desde el Topán, el mundo de lo que nos sobrepasa, hasta el Mictlán, el inframundo, y se preguntaba por qué a su abuelo y a otros sabios que trascendieron a su tiempo les llamó tanto la atención en sus divagaciones filosóficas el tema de la fugacidad de cuanto existe, todo lo que pasa y perece, sus pesadumbres y lamentaciones que dejó plasmadas en ese lenguaje alegórico y metafórico de la flor y el canto, sus expresiones poéticas elegíacas en las que develó una visión desesperanzada, profética, para las naciones de la náhuac como paliativos para tomar conciencia de lo que es el existir sobre la tierra. Iba a empezar a meditar en la multitud de los dioses que existían en el panteón de los pueblos del Semanáhuac, que no eran más que manifestaciones de lo uno, como el dios Tonacatecutli, quien reina desde el 13º cielo, y desde allí envía su influjo y su calor para que los niños sean concebidos en el seno materno. Recordaba que su abuelo había mencionado eso alguna vez, aunque eso era confuso todavía para Moctezuma, pues entendía que Ometeotl, el dador de la vida,
solo existe en el 13º nivel celestial y nadie más. Sin embargo, el dolor de su espalda por tratar de imitar la postura del Tlamacasque Quetzalcóatl se volvió insoportable. Se enderezó, sabiendo que no iba a poder concentrarse en las reflexiones que planeaba hacer, y tuvo que dar por concluidas sus meditaciones del día. Otra vez frustrado al darse cuenta de que el camino para ser un tlamantini no era nada fácil. Anduvo encorvado por el dolor y bajó la escalería de la pirámide para dirigirse de regreso al palacio. En su retorno se detuvo a contemplar la estatua de Xihuateteo, que representaba a todas las mujeres muertas en el parto y que tenía una corona de cráneos, los ojos muy abiertos, aretes redondos y falda de serpientes. Estaba arrodillada y las manos abiertas a los lados de su pecho, enseñando las palmas al príncipe que la observaba, como queriendo decirle que ella no era culpable ni tuvo nada que ver con el dolor que la aquejaba, pues eso se lo había ganado él solo por tarugo.